Muy buenas, estaremos hablando sobre la cronología de la educación sostenible en el Caribe colombiano. Iniciaré hablando sobre el origen y la educación ambiental. Hoy estaremos explorando el recorrido histórico que ha tenido la educación para la sostenibilidad, que ha sido una evolución conceptual indispensable de comprender, especialmente de la realidad del Caribe colombiano y de Barranquilla. En cuanto a la sostenibilidad, no debe entenderse solamente como una simple tendencia, sino más bien como una herramienta esencial para la supervivencia de nuestra región, que está enfrentando amenazas constantes como es el incremento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y la presión de la población sobre el ecosistema estratégico, entre ellos lo que es la Ciénaga de Mallorquín. Por ende, revisaré esta evolución desde sus raíces ambientalistas hasta su enfoque actual e integral. Nos va a permitir comprender cómo la educación se convierte en un pilar clave para la construcción de un desarrollo más justo, equitativo y resiliente. Bueno, vamos a iniciar también hablando sobre lo que son los cimientos de la educación ambiental de 1970 a 1990. Bueno, estos orígenes de esta preocupación educativa se remontan a la década de 1970, cuando surge lo que es la educación ambiental, la cual surgió como una respuesta directa a la creciente crisis ecológica posterior a la industrialización. Entre estos principales hitos internacionales, cabe destacar lo que es la Conferencia de Estocolmo en 1972, la cual fue la primera instancia donde todas las naciones discutieron la conexión entre el bienestar humano y la degradación del entorno. Y también lo que fue la Conferencia de Tbilisi de 1977, en donde la cual ahí se establecieron los objetivos y los principios pedagógicos de la educación ambiental, recalcando que la educación debería tener como un enfoque integral, interdisciplinario y orientado a qué? A la solución de problemas tanto locales como globales. En Colombia, dichos principios fueron adoptados tempranamente, aunque inicialmente con una mirada centrada en lo que es la conservación. El verdadero punto de la inflexión se dio en 1987 con lo que fue la publicación del informe de Brundtland, Nuestro futuro común, que ahí fue donde se amplió lo que fue el debate más allá de lo ecológico al introducir el concepto de desarrollo sostenible. Este informe vinculó todos esos temas ambientales con la pobreza y la desigualdad, al definir la sostenibilidad como la capacidad de satisfacer todas esas necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones venideras. Ese enfoque mencionado anteriormente influyó en la legislación educativa colombiana. Ahora, según el texto, dimensiones y configuraciones en las relaciones de educación y sociedad de Camacho Sanabria, durante los años 90, la educación ahí comenzó a institucionalizar sí, todas estas relación en lo que la Ley General de Educación de 1994 ahí estableció las obligatoriedad de todos esos proyectos ambientales escolares en todos los centros educativos. Sin embargo, aunque representa un avance, el enfoque seguía siendo principalmente ambiental y disciplinar, sin integrar aún las dimensiones sociales y económicas. La transición de educación ambiental hacia educación para el desarrollo sostenible toma fuerza en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, que reconoce explícitamente el papel central de la educación en la promoción de la paz y el desarrollo. En la década de 2005 a 2014, no solo se promovió la inclusión de contenidos de sostenibilidad en los currículos, sino que se promovió también la transformación profunda de las metodologías de enseñanza, promoviendo el pensamiento sistémico a través de un enfoque transversal y holístico, que entendía que el problema de las aguas en la ciudad de Barranquilla no es solamente un asunto técnico, sino un asunto de justicia social y de hábitos de consumo. En América Latina surge la crítica al modelo tradicional de desarrollo mediante los trabajos de Gudinas y Acosta, que plantean el concepto de buen vivir, una propuesta que promueve la armonía entre las personas y la naturaleza, priorizando la vida comunitaria. Esta visión toma relevancia en nuestra región, que conserva una profunda herencia cultural y ecológica. En el ámbito legal colombiano, la Ley 1449 de 2012 fortaleció la Política Nacional de Educación Ambiental, impulsando su integración efectiva en los planes de desarrollo territorial. Esta norma reconoció que
La educación para el desarrollo sostenible no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Educación, sino de todo el Estado en su conjunto. Y fue precisamente esta norma la que sentó las bases para asumir los compromisos internacionales más recientes. La educación sostenible y ambiental en Colombia se sustenta en un marco legal bastante sólido, que busca promover la conciencia y el cuidado del medio ambiente en la sociedad. Empezando por la Constitución Política de 1991, el artículo 67 establece el derecho a la educación y la obligación del Estado de garantizar la protección del medio ambiente. El artículo 79 que garantiza el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente. En las leyes tenemos la Ley 99 de 1993, donde se crea el Ministerio de Ambiente y se establece el Sistema Nacional Ambiental. También tenemos la Ley 115 de 1994, que está la Ley General de Educación, que incluye la educación ambiental como un objetivo fundamental. También tenemos la Ley 1549, de la cual habló mi compañero, que fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. También tenemos la Ley 165 de 1994, la cual aprueba el convenio sobre la diversidad biológica, y la Ley 2427 de 2024, que nos indica la enseñanza para la sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión de riesgo, que aquí en Barranquilla es muy preciso decir que se aplica, ya que debemos formar ciudadanos para que enfrenten los nuevos retos del cambio climático, ya que el crecimiento constante de los arroyos por la acumulación de las basuras en los canales de desagüe siempre se ha convertido en un problema que es constante y latente en nuestra población. De los decretos tenemos el decreto 11337 de 1978, que reglamenta los artículos 14 y 17 del decreto de ley 2811 de 1974, relacionado con la educación ambiental. También tenemos el decreto 1743 de 1994, en donde se institucionaliza los proyectos ambientales escolares, el PRAE, para todos los niveles de educación formal. Decreto 1076 de 2015, la cual reglamenta el sistema de parques naturales. Entre las políticas tenemos la Política Nacional de Educación Ambiental, que busca promover la conciencia y el cuidado del medio ambiente en la sociedad, y la cual establece estrategias para mitigar y adaptarse al cambio climático. En la actualidad, la etapa más reciente de esta evolución educativa se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de la ONU en el 2015. Este plan universal, compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, reconoce que erradicar la pobreza solo es posible si se protege simultáneamente el planeta. En este contexto, la educación ocupa un papel transformador que refleja el ODS número 4, que habla sobre la educación de calidad, especialmente la 4.7. En esta se establece que los estudiantes deben adquirir conocimientos y competencias necesarios para promover el desarrollo sostenible, incluyendo la ciudadanía global, la diversidad cultural, la igualdad de género, la paz y los derechos humanos. En esencia, busca transformar y formar ciudadanos críticos y agentes de cambio. Esta implementación en Colombia y los desafíos locales, a nivel nacional este compromiso se materializó en el documento COMPES 3918 de 2018. Se definió que la estrategia de implementación de los ODS en Colombia, dicho documento sirve para una guía particular. Los objetivos internacionales con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales, sin embargo, el informe del avance de la implementación de los ODS del DNP de 2022 advierte sobre un reto persistente, lograr una implementación efectiva y equitativa en todo el territorio. En este sentido, Barranquilla y la región Caribe enfrentan grandes desafíos. La educación sostenible no debe darse de manera uniforme, debe estar de acuerdo a las particularidades locales. El texto Formación de Pensamiento Crítico de los Docentes para el Desarrollo Sostenible de Orduz y Tuguay resalta que el cambio real depende de transformar la práctica docente, es decir, formar maestros con pensamiento crítico es clave para que los estudiantes desarrollen la habilidad y la capacidad de cuestionar y analizar y proponer soluciones frente a los problemas de su entorno, crucial en la región marcada por una desigualdad y una vulnerabilidad ambiental. Dentro del contexto local, ¿verdad?, y la visión a futuro, el informe de la UNESCO dice que hay que replantear la educación hacia un ambiente común mundial de 2015. Este informe sintetiza la esencia de la educación para el desarrollo sostenible contemporáneo, la cual consiste en una visión humanista de la educación basada en la justicia social, la cooperación y la responsabilidad compartida. Para Barranquilla, dentro del contexto local, hay proyectos como la recuperación del ecoparque marroquí. Es un paso importante, pero la verdadera transformación radica en una educación que prepara a las nuevas generaciones para sostener estos logros y enfrentar retos pendientes como la gestión de residuos y la adaptación climática. De todo esto se puede concluir que la historia de la educación ambiental y sostenible ha sido un proceso de ampliación progresiva, desde la toma de conciencia ecológica, pasando por la inclusión social, hasta llegar a la acción estratégica de la Agenda 2030. Hoy el papel de cada educador y estudiante del Caribe colombiano es esencial para que esta visión integral
se traduzca en acciones reales y se construya así un futuro verdaderamente sostenible y equitativo para todos.